Flor y Canto presenta. Número 248 del Compendio del Catecismo. ¿Qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad? El criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada por la sucesión apostólica. La Iglesia es católica, puede por tanto integrar en su unidad todas las diversas verdades de las distintas culturas. Fijaros, ¿no?, como aquí habla de unidad dentro de la multiformidad. Utiliza una palabra muy que yo creo que es muy exacta, multiformidad. No se dice pluralidad. A ver, en la Iglesia existe el pluralismo. Ya sé que eso políticamente esa palabra está asumida por todo el mundo, pero hablemos de pluriformidad. Porque, bueno, pluralismo puede existir en el mundo político, ¿no? Que habrá un partido que piense absolutamente lo contrario de los otros y dentro de una democracia pues habrá un pluralismo político, pero en la Iglesia no puede existir pluralismo en ese mismo sentido que en la vida política, no. Existe una pluriformidad, pero una unidad, porque la palabra unidad y pluralismo, a ver, por eso, con mucho matiz, ¿no?, con un matiz grande, se habla de pluriformidad, como veis en este punto, no de pluralismo. Una unidad en las distintas formas litúrgicas, ¿no? ¿Quién nos garantiza la unidad? Pues la unidad nos la garantiza la sucesión apostólica, ¿eh? Es la sucesión apostólica la que nos la garantiza. Hay una fidelidad a la tradición, y es la sucesión apostólica a través de los obispos la que se ha convertido un poco en garante de tutelar esa sucesión apostólica, ese depósito de la fe que ha sido puesto en manos de la Iglesia y la Iglesia lo custodia. Pongo un ejemplo, ¿eh? Claro, como existe, como en el punto anterior, ¿no?, recordáis que hablábamos de distintas tradiciones litúrgicas, ¿eh? Y cómo existen, pues, cómo están plenamente, ¿no?, reconocidas dentro de la Iglesia, pues 7 tradiciones litúrgicas distintas, ¿eh? Que si pues hablábamos de los caldeos, ¿eh? El rito caldeo, el rito armenio, el rito copto, el rito... Bueno, y entonces uno puede decir, bueno, pues yo también voy a ser creativo, yo voy a también en el encuentro con el mundo de hoy voy a ir inventando, voy a ir conformando una liturgia en la que me parece que es el tipo de liturgia que hay que tener para que el mundo de hoy entienda el lenguaje litúrgico, ¿eh? Ojo, porque estoy diciendo esto un poco así, digamos, como una hipótesis, ¿no?, pero que por desgracia a veces acontece, ¿no? Acontece que hay personas que con buena voluntad, pero erróneamente, piensan que una nueva liturgia puede hacerse desde una iniciativa personal, conformando, o dando a luz signos que uno mismo, ¿no?, pues piensa que pueden ser interesantes para entender, y bueno, pues de así entender que la liturgia ha nacido desde la iniciativa, desde una voluntad de hacer entender al hombre de hoy pues el mensaje revelado, ¿eh? Y eso, que tiene una gran voluntad, está ignorando algo clave, que es que la liturgia, antes que nada, es transmisora, es transmisora del depósito de la fe. Por lo tanto, tiene que haber en esa bendición de la Iglesia a tradiciones litúrgicas diferentes, que como explicábamos en el punto anterior, la Iglesia ha bendecido, pero tiene que haber una garantía de que estemos transmitiendo la fe, el depósito de la fe, y que no estemos proyectando pues nuestras sensibilidades particulares. Y ahí tiene que haber una purificación grande, ¿no? Una purificación para que entendamos que cuando la Iglesia está evangelizando, se tiene que inculturar para evangelizar. Al inculturarse,
Es verdad que la propia liturgia también se incultura en un lugar cuando se, por ejemplo, ¿no? Pues hemos visto pues, celebraciones litúrgicas en muchos lugares de África que nos llaman poderosamente la atención, cómo esas celebraciones están profundamente inculturadas en la cultura africana, por la forma de los cantos, etcétera, etcétera, ¿no? Por la forma de la participación de los fieles. Pero fijaros, esa inculturación al mismo tiempo requiere una purificación de la cultura en la que se está inculturando, porque no todos los aspectos de la cultura pueden darse como positivos como para poder ser incorporados a la expresión litúrgica. No, hay muchas cosas que tienen que ser purificadas, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que que en Oriente, en los lugares en los que el Zen o ese tipo de meditaciones está plenamente introducido, que nosotros, pues a la hora de intentar inculturar la liturgia, imaginaros que asumiésemos, ¿no?, un poco por mimetismo, pues esas formas de aquellos lugares, y entonces que está buscando el vacío interior, y cometeríamos un error porque esas formas externas que pueden parecer meramente culturales están ligadas a una serie de conceptos, como son esa búsqueda de un silencio, de un vacío interior muy diferente de lo que es el encuentro con Dios que viene a nuestra búsqueda, ¿no?, de un encuentro personal. En definitiva, la liturgia es el encuentro entre la fidelidad a la tradición que transmite el depósito de la fe y la inculturación en un lugar, para poder ver de qué manera, en qué manera y en qué medida pues somos capaces de integrar ambas cosas, fidelidad al depósito de la fe que se está transmitiendo, más también capacidad de inculturación para poder ser expresivo y significativo en cada lugar. Es la Iglesia, con esa encomienda que ha recibido, son los sucesores de los apóstoles, quienes están de alguna manera pues conformando la liturgia, conformándola, acompañándola, supervisándola, ¿no?, de alguna manera garantizando que la liturgia pues esté de alguna manera esté dando cumplimiento a este doble deseo, el deseo de ser fiel a la tradición de Jesucristo y el deseo de poder expresar esa tradición de Jesucristo en todas las culturas. Flor y canto, Santa